The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Bienvenidos a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando. Voy a empezar este podcast agradeciendo, me gusta hacerlo de vez en cuando, por agradecer que sigáis ahí a la escucha. Este proyecto comenzó todavía no llega a 2 años y ya tiene más de 15.000 suscriptores, más de 400.000 escuchas entre todas las plataformas. Ha alcanzado el puesto número 2 en España en su categoría en iVoox, más de 4.000 alumnos en Udemy, o sea, una pasada, y os lo tengo que agradecer a vosotros que estáis ahí detrás. Ya entrando rápido en materia, y con el objetivo siempre de aprender nuevos conocimientos que nos puedan ser de alguna forma útiles en nuestro camino de mejora continua, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero en especial sobre sistemas informáticos, inteligencia artificial aplicado al mundo de las finanzas y a la inversión. Vamos a hablar sobre quant investment, o sea, inversión cuantitativa, sobre inversión factorial, sobre high trading frequency, y para ello he querido traer a la persona que en castellano creo que más puede aportar con rigor sobre estos campos. Es Marcos López de Prado, es una auténtica referencia a nivel internacional en este área, es bestseller de varios libros, es probablemente el autor científico más leído a nivel internacional sobre este área. Es profesor en la Universidad de Cornell, en Nueva York, así como ha creado varias soluciones de software para empresas, por supuesto publicaciones científicas. Es cofundador y CEO de True Positive Technologies y os digo que es una auténtica referencia en este área. Sin nada más, vamos a presentar a Marcos. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de tenerte por aquí. De verdad es un auténtico placer, un auténtico honor tener a un referente internacional como eres tú, perdóname que te tuteé, en este campo de la inversión, pero sobre todo de la inversión, digamos, más académica, más tirando del machine learning, más tirando de las finanzas basadas en la inteligencia artificial. Y antes de nada, aunque eres bastante conocido a nivel internacional, pero seguro que hay algún despistado, ¿quién es Marcos López de Prado? Bueno, yo soy un profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, y también soy el Chief Investment Officer de una compañía que fundé, True Positive Technologies. Y lo que hacemos en True Positive Technologies es desarrollamos IP, modelos, patentes, investigación que las compañías compran, adquieren. Pues si es una patente, pues vendemos la patente. También vendemos métodos o soluciones matemáticas a problemas financieros y esto es lo que hago actualmente. En el pasado también he trabajado en una variedad de hedge funds en los últimos 20 años, incluyendo Citadel Investment Group, Tudor Investment Corporation, Guggenheim Partners y más recientemente en AQR, donde fui un partner y también el primer responsable de inteligencia artificial. Y de hecho, pues vendí 5 patentes a AQR y con los beneficios de esa venta es como fundé True Positive Technologies. Súper interesante, además, muy dilatada y muy extenso todo lo que has hecho. En cierta forma, eres un espejo en el que me miro yo, porque también vengo del mundo de la inteligencia artificial, un poco del mundo académico. Me gustaría saber cómo ha sido tu salto a nivel internacional. O sea, ¿naciste en España y te fuiste luego a Nueva York? ¿O cómo has ido encauzando tu camino, por así decirlo? Bueno, no ha sido un camino recto. Ha habido bastantes paradas por el camino. Yo nací en España, me eduqué en Madrid, bueno, en Santiago de Compostela, en Madrid. Luego ahí hice un par de doctorados mientras estaba trabajando
en el BVA. Un par nada más. Sí, bueno, dos. Y sí, en economía financiera y en matemáticas financieras. A partir de ahí, bueno, trabajé en el BVA como un trader de opciones y valoración de estructuras. UBS en Zurich, en Suiza, me ofreció una plaza para unirme a su equipo de investigación de acciones. Eso fue en el año 2001 y me fui allí a Suiza. Allí estuve casi 5 años trabajando y al cabo, pues en el año 2004 ya era jefe de inversiones cuantitativas para acciones. Citadel Investment Group, que es un hedge fund importante en Estados Unidos, me invitó a unirme a ellos y ahí fue pues en el año 2005 cuando me uní a su equipo de alta frecuencia, que en ese momento era una tecnología muy secreta y que no había muchas compañías haciendo high frequency. Bueno, eso es, sí. Hicimos, desarrollamos esencialmente la tecnología que ahora es muy conocida, ¿verdad? Ahora, pues, hay muchas empresas que hacen high frequency. También se ha convertido en el modo de facto como se proporciona liquidez al mercado. Pero en el año 2005 era algo muy misterioso. No existía el término high frequency, en realidad. Era algo que estaba todavía por inventar o desarrollarse y el equipo yo no lideré ese equipo estaba liderado por otra persona, pero formaba parte de ese equipo y se convirtió en algo muy, muy exitoso. Y a partir de ahí, pues, varias empresas oyeron mi nombre y quisieron que me uniese a ellas para desarrollar estrategias de arbitraje estadístico. Entonces me fui a Tudor Investment Corporation en Connecticut y ahí trabajé mano a mano con Paul Tudor Jones, que es un inversor legendario. Pues estuve ahí trabajando 5 años y allí fui jefe global de estrategias cuantitativas o de investigación cuantitativa. A partir de ahí, Guggenheim Partners me pidió que me encargase de un fondo grande suyo que gestionaba $13 billones y lancé esa unidad de negocio, la construí desde el principio. Entonces estuve allí otros 4 años. Y ya finalmente en AQR me encargué de introducir ciertos modelos de Machine Learning que se han popularizado, que se han convertido en, bueno, que son bastante usados en la industria. Y es ahí cuando tuve la idea de, bueno, ya que hay muchas empresas que están interesadas en estas nuevas tecnologías, pues realmente lo que tiene sentido es formar una empresa que ayude a modernizar a los gestores de activos. Y esto es lo que hace True Positive. Y esto a la vez que enseño en la universidad, donde soy un profesor en la Escuela de Ingeniería, y también en paralelo estoy afiliado con un laboratorio nacional aquí en los Estados Unidos que depende del Departamento de Energía. Es el Lawrence Berkeley National Laboratory. O sea que realmente estás metido en un montón de frentes, porque por un lado estás haciendo ciencia, publicando artículos, estás escribiendo libros que no lo has comentado, creo, libros que además son bestseller en Amazon, has desarrollado software con tu empresa, estás haciendo inversiones a modo, entiendo, particular y dando clases en la universidad. Luego, si quieres, entramos ahí un poquito, porque lo quiero dejar para el final. ¿Qué es lo que más te motiva? Si realmente
te puede centrar en tantas cosas. Lo voy a dejar para el final, ¿vale? Para que te lo vayas pensando un poco, pero me llama mucho, mucho la atención. Por entrar un poco en el tema de la inversión cuantitativa, inversión factorial, incluso trading de antifrecuencia, no lo hemos tocado hasta ahora. Sí que hemos hablado algunas veces de modelos factoriales, por ejemplo, los que, bueno, al final introduce los más conocidos son Fama and Friends, ¿no? Y las anomalías de los factores. Sí que me gustaría que comentaras desde tu punto de vista qué es la inversión sistemática versus lo que sería la inversión discrecional. ¿Y por qué te metiste tú por un lado? La inversión discrecional depende mucho de... Es un arte, ¿verdad? Lo que implica es que el individuo desarrolla una intuición acerca de qué oportunidades existen, y esta intuición pues no está necesariamente basada en el método científico, es simplemente pues es una inspiración, y hay gente que tiene este tipo de inspiraciones. Es muy difícil determinar quién es bueno o malo en este tipo de inversiones discrecionales, porque realmente son muy pocas las decisiones que se toman, y de hecho pues alguien puede ser muy bueno en un determinado régimen y no tan bueno en otro régimen, y las capacidades evolucionan con el tiempo. A veces alguien se convierte en un mejor inversor y a veces en un peor inversor. En las inversiones sistemáticas es distinto, es la aplicación del método científico. La idea es cómo podemos determinar qué estrategias, qué efectos son predecibles en el mercado. Y es la aplicación del método científico. Entonces, esto no significa que todo fondo cuantitativo sea exitoso. Para nada. Hay un montón de fondos cuantitativos que no funcionan, pero lo bueno del método científico es que nos proporciona un procedimiento para determinar de una forma objetiva qué oportunidades son replicables, qué oportunidades se reproducen a lo largo del tiempo, y un método para evaluar de forma objetiva los resultados. La verdad es que tengo mucho interés en ver tu punto de vista. Yo, he estudiado inteligencia artificial, uso machine learning en mi día a día para hacer publicaciones científicas aplicadas a robótica, no aplicadas a inversión, pero también he hecho mis pinitos en el tema de la inversión usando inteligencia artificial. Existen muchos campos de aplicación. Me gustaría saber cuáles son los que tú consideras más importantes y los cuales se tienen más fiabilidad, ¿no? O se pueden lograr mejores resultados. Hay la tendencia, creo, a pensar que la aplicación predilecta es la predicción de precios, pero entiendo que también es la que menos fiabilidad se tiene. Al final, predecir un precio en un sistema caótico de nivel 2, en el cual las propias predicciones afectan la evolución del futuro de los precios, es complicado. Pero sí que me gustaría saber cuáles son los que estáis usando de verdad en el día a día, y no sé si nos lo quieres ordenar un poquito de más fiabilidad a menos fiabilidad. Desde luego, la predicción de precios es uno de los problemas más difíciles, pero tampoco es necesariamente el único problema que es interesante. Hay muchos problemas en las finanzas que son extremadamente importantes para la gestión de activos y que no tienen nada que ver con la predicción de precios. Piensa, por ejemplo, en la gestión de riesgos, construcción de cartera, ejecución de órdenes, determinación de probabilidad de default, la determinación del tamaño de las apuestas, extracción de sentimiento, análisis de series de datos alternativos, como pueden ser imágenes de satélites, formularios que se dan a los reguladores. Pues hay un montón de problemas que son extremadamente importantes y que tienen como objetivo dos puntos. Punto número uno es la automatización. Cuando automatizas un proceso, lo haces más escalable, lo haces
más objetivo, repetitivo, etcétera, lo cual implica menos costes, y puesto que son menos costes, necesitas menos comisiones para correr el proceso, lo cual significa que obtienes mayor beneficio para el inversor después de las comisiones. Entonces, este es el objetivo número 1. Y el objetivo número 2 es la mejora de los procesos. Cuando tú tienes un proceso que está automatizado, este proceso se puede mejorar. Cuando un proceso no está automatizado, no se puede mejorar, en el sentido de que alguien se retira y este know-how Se pierde. ha desaparecido, se pierde. Sí. Entonces, Y es difícil escalar, además, claro. Cuando no tienes automatizado un proceso, no se escala tan fácil. Exacto. Y de hecho, típicamente existen unos rendimientos marginales, en el sentido de que si para gestionar el doble de activos tienes que contratar al doble de personas, vas a necesitar más managers, lo cual significa que vas a tener que contratar más del doble de personas, vas a tener que comprar mayor espacio inmobiliario, lo cual significa más. Entonces, hay un montón de costes que no aumentan linealmente con los activos. Y sin embargo, cuando estás automatizado, de hecho, lo contrario es verdad. Los costes aumentan de forma menos que lineal. Gestionar el doble de activos va a costar poco más que gestionar la mitad. Sí, en la inversión también se le llama eso apalancamiento operativo. En el fondo tienes los costes fijos y el coste marginal de una nueva unidad cada vez decrementa. Es totalmente lógico. Totalmente lógico y a escala. Sí que me gustaría preguntarte, Marcos, porque además tú que eres un especialista en esto y creo que nos vas a dar una visión de primera mano. Como todo en esta vida, hay cierto marketing o cierto humo entre comillas, ¿vale? Pero siempre que le pones la palabra, hace 2 años le ponías la palabra blockchain a cualquier cosa y vendía. Hoy en día le pones la palabra machine learning o inteligencia artificial y vende más. Cosa que hace 10 años o 15 años era justo lo contrario. Vendía menos ponerle la palabra inteligencia artificial. Entiendo que también en este mundo de las inversiones hay mucho marketing y mucho humo relacionado con esto. Y además, siempre me surge la siguiente duda. A ver qué punto de vista le puedes dar. Entiendo que la persona que haya descubierto, voy a decirlo entre comillas, ¿vale? La máquina de hacer dinero, como por ejemplo Gene Simon, que ahora si quieres entraremos, la persona que descubre el mecanismo para obtener rendimientos por encima de la media, para obtener alfa, no entiendo o no acabo de entender, salvo que seas un investigador con un propósito de contribuir al estado del arte, no acabo de entender el incentivo de publicar algo que realmente pueda aportar valor al que lo tiene, ¿no? Te da una ventaja competitiva, más allá de dárselo a tus clientes, si al final tienes una empresa que se encarga de ofrecer estos productos. Bien, es una pregunta muy importante y la respuesta para mí es clara. No publicas los detalles de la estrategia, pero sí que estás interesado en publicar las ideas generales, la matemática detrás de la idea. ¿Por qué? Porque esto te permite que va a existir una gran cantidad de expertos que van a revisar tu trabajo y si hay algún problema te lo van a señalar, y de este modo puedes ahorrar muchísimo dolor a los inversores. Entonces, punto número 1 es peer review. Cuando proporcionas información que, de nuevo, no tiene que ser una información específica de la estrategia, pero más acerca de los métodos matemáticos, de cómo desarrollas estas ideas. Esto permite que cualquier error sea determinado antes de que el mercado reconozca el error. Entonces, punto número 2 es, tú también quieres que tus ideas sean compartidas, porque de este modo alguien va a tener una idea mejor que la que tú has tenido y tú vas a beneficiarte de eso. Y entonces, pues, a veces, esto lo ves mucho en Silicon Valley,
Windows, Microsoft, Apple, Dell, todas estas compañías publican muchísimo. Google también publica muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que otras compañías vean este tipo de resultados o proceso y existe algo de cooperación en el sentido de que los dos se van a beneficiar porque uno va a hacer una mejora sobre lo que se ha publicado y también como resultado va a haber gente que va a desarrollar software que implementa de forma eficaz lo que tú tienes. Entonces se genera un ecosistema del cual todo se beneficia. Entonces existen estos dos. Y por supuesto el tercer motivo para publicar es, como tú has dicho, para que el inversor determine de forma muy precisa quiénes saben de lo que hablan y quiénes no saben de lo que hablan. Entonces el inversor, a no ser que el inversor vea algo de detalle y que publicaciones que determinan la capacidad técnica de las compañías, entonces el inversor realmente no sabe si es todo humo o si hay algo de fuego, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos son tres motivos muy importantes para publicar. Y la percepción dentro de la industria está cambiando. Sí que es verdad que hace 20 años publicar era algo muy inusual, pero ahora más y más gente lo hace porque se da cuenta de estos tres beneficios. Ligando un poco con esto que estamos hablando, de si hay marketing o si hay humo, mira, yo cuando empecé a estudiar sobre inversión, empecé a leerme libros que años después me he dado cuenta de que eran puro marketing y que al final era un cherry picking de manual. Luego además, leyendo hace poco un paper tuyo que me gustó mucho, que era Pseudomathematics and Financial Charlatans, The Effect of Backtext Overfighting Out of the Sample Performance, quería que nos contaras un poco a la audiencia cuáles son los principales problemas que tú has encontrado y también te lo digo esto con un poco con la polémica, no sé si quieres comentar un poco que has tenido con Nicolás Nassim Taleb, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos engaños a la hora de la inversión, incluso también del machine learning? ¿Qué se está vendiendo que realmente no es real o no es tan real como se comenta muchas veces? Bueno, voy a comenzar con lo que tú te has referido como polémica con Nassim Taleb. Yo tengo un gran respeto por Nassim Taleb. Es un autor reconocido, es un colega de la academia, ¿verdad? Él es profesor en NYU, yo soy profesor en Cornell. Entonces, yo tengo un gran respeto por Taleb. La polémica es muy clara en el sentido de que yo lo que le he pedido a Taleb es que él muestre su track record, ¿verdad? Cuando Taleb va a la prensa o hace una promoción mediática de su fondo, él dice, bueno, mi fondo ha ganado dinero en el año 2020. Sí, pero ganó dinero en el año 2019 y en el año 2018 y en el año 2017 y en el año 2016. Entonces, cuando alguien hace un tipo de aserción de que una estrategia es beneficiosa, que genera resultados positivos, es importante que este individuo ofrezca todos los resultados, no solamente los resultados positivos, también los resultados negativos, ¿verdad? Porque si no, es como si vamos a una feria y vendemos un bálsamo que decimos, bueno, este bálsamo cura el cáncer, porque mire, es que aquí hay dos personas que tomaron este bálsamo y tenían cáncer y viven. Sí, pero ¿y toda la gente que tenía cáncer y tomó el bálsamo y se murió? Total. ¿Verdad? Bueno, pues esta es mi polémica. Por lo demás, yo tengo un gran respeto por Nassim Taleb y le deseo lo mejor. Respecto a la idea del marketing y pues el charlatanismo que existe en las finanzas, bueno, pues realmente este es el mismo problema, ¿verdad? Vemos muchas veces en finanzas que existe este problema de que
hay empresas que ofrecen una información sesgada, una visión parcial de los resultados. Si un fondo desaparece, entonces los inversores no llegan a conocer que existió un fondo que esta empresa estaba gestionando, que perdió dinero y se cerró. Entonces, solamente los inversores solamente reciben información acerca de los supervivientes. Sí, sesgo de supervivencia. Eso es, sesgo de supervivencia. Entonces, pues, este es el problema que tengo, que está muy relacionado con el tema de backtest overfitting también, ¿verdad? Cuando alguien desarrolla 1 millón de backtests y solamente nos presenta un backtest, ¿verdad? El mejor de todos, pero todos los backtests que perdieron dinero los han quitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el false positive rate, el ratio de positivos falsos, no es un 5%, va a ser un 98%, ¿verdad? Entonces, estos son todos trucos estadísticos que la gente abusa y que a veces la gente abusa de estos trucos por negligencia, ¿verdad? Simplemente por ignorancia, sin mala fe. Pero cuando hablamos de gente que está bien formada y que tiene un pedigrí académico, etcétera, es muy importante que precisamente esta gente que conoce los problemas de sesgo de supervivencia y sesgo de selección, etcétera, esta gente tiene una responsabilidad ética de mostrar toda la información. Realmente pasa en todos los campos, ¿eh? No solo pasa en el tema de la inversión. En el tema de la inversión, claro, es lo que dices tú, encuentras un backtest que te hace un 30% en los últimos 15 años y qué casualidad que justo cuando se publica el libro deja de funcionar, ¿no? O cuando publicas un artículo que has hecho cross-validation sobre una muestra que te da unos resultados del 97% y luego realmente lo pruebas a partir de ahí con un test nuevo, con un conjunto nuevo de datos, te baja a un 60% y dices, ¿qué ha pasado aquí? Que el conjunto de test se ha hecho a posteriori y no lo hemos probado con esto. O sea, claro, hay cierto sobreajuste a la muestra que estás haciendo. Y de hecho, no sé si lo leía en tu artículo o en otro, dice, claro, primero vamos a secuestrar nuestro algoritmo, a ver cómo funciona con datos a partir de ahora, a partir de que lo publiques. A ver primero si esta anomalía, una vez que lo conoce la gente, revierte a la media y realmente si es capaz de extrapolar a futuro. Exacto. Hay dos problemas que tenemos que separar, ¿verdad? Problema número 1 es rigor científico. El rigor científico demanda transparencia de los datos para que los investigadores puedan reproducir estos resultados y determinar, pues sí, esta estrategia funciona. Y este punto científico es muy importante, pero no perdamos de vista el segundo punto, y es el punto legal. Hay una gran diferencia entre un individuo que publica un artículo relacionado con una estrategia que deja de funcionar una vez el artículo se ha publicado, que es una cuestión puramente académica, ¿verdad? Pero otra cuestión es cuando alguien cobra comisiones por gestionar unos fondos que se han promovido a base de aserciones pseudocientíficas. Y esto es una cuestión legal, es una cuestión de gente que está pagando por un servicio que no es real. Y bueno, pues este es el segundo tema que las autoridades reguladoras deberían tomar riendas, ¿verdad? Porque Sí. En este momento, sobre todo en tema de fondos cuantitativos, existen fondos que hacen aserciones que no son defendibles desde el punto de vista científico y a la vez, aunque estas aserciones son pseudocientíficas, estos mismos gestores están promocionando los fondos como si fuesen fondos respaldados por la comunidad científica. Lo que pasa es que, Marcos, ahí veo una dicotomía que veo difícil de salvar, porque por un lado, me comentabas al principio que tú al final, o que no tú, digo en general, se publica la idea, pero no se dan los detalles de implementación para no perder esa ventaja competitiva tuya o de tu cliente. Entonces, veo el problema de, por un lado, la transparencia para aplicar con rigor el método científico que sea reproducible y ver que efectivamente aquello funciona, y por otro lado,
el guardarte esa información para no perder la ventaja competitiva. O sea, veo ahí esa dicotomía que siempre me ha generado ahí como cierta suspicacia. Sí, pero la dicotomía se resuelve fácilmente y es una dicotomía que es muy común en otras áreas, por ejemplo, en la medicina, ¿verdad? Cuando un laboratorio desarrolla una droga, va a haber elementos de esta droga o tratamiento que se mantienen secretos. Esto no significa que las autoridades sanitarias, por supuesto que van a evaluar si esta droga obtiene los resultados que se prometen. Y esta evaluación no requiere que los laboratorios revelen sus secretos. La aserción científica, esta estrategia gana dinero, no requiere que el gestor revele sus secretos. Lo que requiere es que el gestor revele los resultados. Y esto es como esta paradoja, este dilema se resuelve en muchos métodos, en muchos ámbitos, no solamente en la medicina, sino también en ingeniería, en física, etc. Lo que necesitamos es que cuando un gestor haga una aserción científica, el gestor tiene que ser transparente en relación a los datos que nos permitan validar esta aserción. El gestor no necesita revelarnos los secretos. Sobre todo lo que dices tú, si alude a temas científicos, si al final no alude a ningún tema científico no tiene nada que demostrar. Pero si se intenta basar en datos o en ciencia, pues tendrá que demostrarlo con ciencia. Exacto. Si alguien dice que tiene un sexto sentido que le permite invertir de forma beneficiosa, pues eso es lo que el inversor tiene que saber. Todo lo que necesita saber el inversor es que los resultados vienen por arte de magia. Y si el inversor se siente a gusto con alguien que gana dinero a través de los horóscopos, pues eso es el riesgo que ha asumido. Pero es muy distinto cuando un inversor invierte en un fondo en el que el gestor dice, y nuestros resultados están fundamentados o están respaldados por la comunidad científica, y esto no es verdad. Eso es un caso de marketing que no está respaldado por la verdad, ¿verdad? Es un caso de modo extremo, en el caso extremo sería fraude. Sí, roza el tema legal, el problema legal, sí. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es píldorasdelconocimiento.com, donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Pasando un poco a otro aspecto, primero te quiero preguntar, Marcos, ¿cómo inviertes tú? O cuál es tu metodología de inversión. Y segundo, si estás inspirado o te inspiró en su día lo que hacen otros inversores legendarios como Ray Dalio con su Pure Alpha o como Gene Simon, que son personas que llevan más de 20 años usando la estadística y el Big Data cuando ni siquiera existía el Big Data. O sea, te lees la biografía de estos personajes y dices... Yo, por ejemplo, hace poco me leí la de Gene Simons, que contrató a los que trabajaban con el sistema de reconocimiento de voz de IBM, que usaban por debajo POMDPs, POMDPs. Me quedó así como un poco impactado. Y es que, claro, usaban unas bases de datos que ahora todavía nos parecen increíbles. Hace 25 años, pues la cosa... Pues eran pioneros en su campo. ¿Cómo inviertes, Marcos? Sí. ¿Te ha afectado a ti este personaje o tú has seguido tu propio camino y has seguido tu senda? Bien, déjame aclarar que yo no ofrezco
fondos a nadie. Yo no estoy, no promuevo fondos, yo no recibo ningún tipo de comisión de inversores, etcétera. Y esto es algo que quiero dejar muy claro porque yo no vendo ningún producto, ¿vale? Vale. No tengo ningún tipo de conflicto. Y ahora que ya aclaro que no tengo conflicto porque no recibo comisión de inversores, te digo cómo invierto y qué tipo de tecnologías desarrollo para fondos y estos fondos sí que van a utilizar esa tecnología para gestionar los activos de clientes. Bueno, pues el tipo de tecnologías que yo utilizo pues son Big Data, Supercomputing, Machine Learning. Es la intersección de estas tres, ¿verdad? Big Data lo que significa es utilizar datos que no están estructurados, como pueden ser imágenes de satélite o grabaciones o texto, el análisis de email receipts, entonces como recibos que se reciben por correo electrónico, Sí, datos el en crudo. análisis de esos datos en crudo de tarjetas de crédito a lo largo de millones de consumidores, etcétera. Pues yo utilizo toda esta información. ¿Cómo? Pues utilizando Machine Learning, ¿verdad? Entonces, Big Data, Machine Learning para analizar estos datos y luego, como estos métodos de Machine Learning son muy computacionalmente intensos, lo que requiere es la utilización de supercomputadoras y es ahí donde está la tercera pata de la metodología, que es utilizar lo que se llama High Performance Computing, utilizar clústeres de computadoras los clústeres son independientes en términos de la CPU y memoria, etcétera, que utilizan. El clúster de forma combinada el clúster opera como un único CPU. Lo que ocurre es que las tareas se particionan para que los cálculos se puedan realizar de forma paralela. Eso al final te abstraes como una infraestructura as a service que le llaman, ¿no? Tú al final contratas toda la potencia de cómputo que quieres y para tu cliente es transparente en el fondo, entiendo. Sí, bueno, en mi caso en particular, nosotros construimos nuestras propias supercomputadoras. Entonces, en lugar de ir a Amazon y hacer, ¿sabes? Contratar. Sí, el Amazon Web Service o lo que sea. Eso es. Entonces, nosotros activamente lo que hacemos es desarrollamos nuestro propio hardware, comprando las partes, por supuesto. Nosotros no estamos desarrollando microchips o nada parecido, pero sí compramos las partes y hacemos el ensamblaje del sistema que necesitamos para un determinado tipo de tareas. Hay tareas que necesitan mucho trabajo vectorial y pues para eso pues utilizas un tipo de hardware. Otras tareas que son más high throughput, que necesitan el intercambio de memoria entre procesos, pues necesitan otro tipo de arquitectura. Otras tareas que son más secuenciales, pues necesitarán otra arquitectura. Entonces, dependiendo del problema que estamos tratando de resolver, necesitamos un tipo de herramienta. Tal cual. Y al final, ¿te ha influido en algo en el desarrollo de estas tecnologías, lo que te comentaba un poco, la inspiración de otros grandes inversores como Ray Dalio o Gene Simons? ¿O simplemente has ido siguiendo el método científico, aportando tu granito de arena al estado del arte y creando nuevas tecnologías? Sí, ha sido un poco siguiendo mi propio curso y camino. Soy muy consciente del éxito, por supuesto, de Gene Simons. Es el héroe de las inversiones cuantitativas y es el inversor más exitoso de la historia. Entonces, pues hay muchísimo que aprender de él, pero a la vez he tratado de cursar mi propio camino y desarrollar mis propios métodos y modelos. ¿Por qué? Pues porque al final lo importante es desarrollar las estrategias que son más interesantes para tus clientes. Entonces, en lugar de desarrollar un fondo
e invitar a inversores a invertir en ese fondo, mi procedimiento ha sido distinto. Ha sido, trato de entender cuál es el problema del inversor y en lugar de pedirle al inversor que se adapte a mi solución, yo adapto mi solución al inversor. Para los oyentes, porque entiendo que algunos están pensando, le puede motivar mucho empezar a crear sus propios algoritmos, sus propias soluciones. Quiero aterrizar un poco, poner los pies en la tierra a la gente que lo está escuchando. Esto es un problema muy complejo, se necesita cierta preparación y años de prueba y error, entiendo. Al final esto no se consigue ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Y hay grandes batacazos históricos, no sé si quieres que lo comentamos un poco por encima. Por ejemplo, de lo más conocido, ¿no? El de Long Term Capital, que es uno de los fondos más gigantescos que ha habido a lo largo de la historia, con los mejores matemáticos, los mejores físicos, los mejores químicos, los mejores doctorados, los mejores doctores de todas las áreas, y al final se pegó el batacazo y quebró. Entonces, yo siempre digo que mucho ojo y mucho cuidado, que está bien como siempre, como todo, empezar, si te motiva hacia adelante, pero esto creo yo que está muy lejos de ser algo sencillo, ¿eh? Desde luego, y con todas las precauciones que hay que tomar, esto no es algo que uno pueda desarrollar en el corto plazo. Es un camino, y lo interesante es que lo interesante es más el camino que el destino, ¿verdad? Aprendes mucho, es algo que te permite desarrollarte técnicamente y utilizar datos para trabajar en uno de los problemas más difíciles que existen, ¿verdad? Porque cuando piensas en problemas científicos complicados, uno de los más complicados es la inversión, ¿verdad? Pero si fuese fácil invertir dinero, lo normal sería que todo el mundo fuese billonario, ¿verdad? Total. Como hay los inversores que son prósperos son pocos, y esto te dice que es un problema muy difícil en el que hay muchísima gente que Compitiendo. está trabajando, sí, compitiendo. Te voy a decir que en el caso de Long Term Capital Management, este fondo se derrumbó, pero no fue un problema de las matemáticas, no fue un problema simplemente de ego, ¿verdad? Esta gente realmente tenía una concepción de sí mismo que creían que un teorema era tan bueno como dinero en el banco, ¿verdad? Y que uno podía casi demostrar matemáticamente que un fondo iba a ser beneficioso, que iba a generar rendimientos para los inversores. La verdad es que las finanzas tienen más que ver con la física que con las matemáticas. Uno no puede ganar dinero por teorema. Uno gana dinero si es capaz de procesar los datos de forma eficiente. Y en este sentido es algo mucho más empírico que matemático. Las inversiones cuantitativas es un problema empírico, y hay que ser un empiricista. Uno no puede simplemente confiar que un modelo matemático va a funcionar. Por eso insisto en que los gestores cuantitativos tienen que revelar sus track record, porque la noción de que de que un fondo va a ganar dinero porque mira mis papers y mira qué matemática tan complicada utilizo, esta noción es errónea, como nos demuestra el ejemplo de Long Term Capital Management. Un fondo va a ser exitoso si, por supuesto, tiene buenos modelos matemáticos, pero también si tiene una buena ingeniería de sistemas, si tiene un buen método de curar los datos, de buscar errores en los datos, de filtrar los datos, de tener una buena ejecución. Entonces, esto es lo que hay que mirar, el total. Y por eso es tan importante tener conocimiento perfecto del track record. De esto que has comentado me sorprenden varias cosas. Uno,
que le das más importancia quizás a la física que a la estadística, no sé si así lo ves. Entiendo también que es súper importante todo el tema de detección de atípicos. Al final, bueno, hay muchos métodos, ¿no? El shrinkage o el que sea. ¿Por qué? Porque ese atípico te puede destrozar tu estrategia. No sé si es un tema de ego o no. Por ejemplo, el Long-Term Capital al final estaban súper apalancados también. Tenían a lo mejor demasiado ego de que su estrategia no pudiera fallar nunca. Luego también es si buscas causalidad por lo que estés haciendo las cosas o lo dejas todo en la máquina. Y bueno, eso es un poco de lo que has comentado. Ahora te iba a comentar otras cosillas más, pero no sé si lo ves tú así un poco también. Sí, la estadística es una herramienta muy importante, pero no perdamos de vista que las finanzas no es un juego matemático. Las finanzas tienen que ver con un sistema físico, es una realidad física. Las finanzas no es una realidad matemática, es una realidad física. Entonces, los teoremas tienen sus limitaciones en el mundo físico. En el mundo real también, de humanos con el mundo real. Libertad Exacto. de acción y impredecible también. Exacto. Y esto, es más, está relacionado con lo que tú has mencionado de la polémica con Nassim Taleb. Nassim Taleb, que es un académico bueno, trabaja en métodos matemáticos, pero cuando alguien promociona un fondo, lo que tenemos que darnos cuenta es que esto ya no es una cuestión puramente teórica. Va a haber dinero que se va a poner en riesgo e inversores que podrían perder mucho dinero. Por eso es importante que exista transparencia en términos de los resultados del pasado. Es un sistema físico. Uno no puede simplemente publicar un paper y decir, mira, es que el fondo gana dinero. Tenemos que ver los resultados. Una pregunta, Marcos, muy relacionada con esto. Es una cosa que llevo dándole vuelta mucho tiempo. Al final, la capacidad de predecir o de tomar mejores decisiones del tipo que sean, desde recomendaciones, detectar fraudes, evolución de precio, bueno, todo lo que hemos hablado. Al final son muchos campos de aplicación, pero ¿influye realmente el horizonte temporal? Me explico. De cara a la capacidad de predicción que podemos tener, aunque seamos machine learning, de cara a 10 años, ¿es nula? Porque al final somos humanos, al final es un sistema, se llama informáticamente NP completo, ¿no? De complejidad que no se puede ni gestionar ni con máquinas porque son millones de comportamientos con millones de variables a lo largo de 10 años. El resultado es totalmente impredecible, o eso pienso yo, a largo plazo. Y a corto plazo, que es lo que entráis ahí o entra, ¿no? El High Trading Frequency, quizás ahí sí que se pueden descubrir pautas y hacer cierta predicción. De hecho, el cuerpo humano, cuando hace un movimiento, por ejemplo, coger un vaso, está haciendo predicciones a nivel de todo tipo para que aquello funcione. ¿Influye el horizonte temporal? ¿Se puede predecir a largo plazo? ¿O esto no se puede? ¿No tiene aplicación el Machine Learning? ¿Cómo lo ves? Se puede predecir, se puede predecir algo a largo plazo, no de forma perfecta o extremadamente precisa, pero en las finanzas lo que necesitas es tener tener un edge, ¿verdad? Lo que necesitas es tener tener algo que sea mejor que tus competidores. El objetivo no es tener una predicción perfecta, el objetivo es tener una predicción que sea mejor que la de tus competidores. Y es ahí donde Machine Learning te ayuda. Nunca vamos a ser capaces de predecir perfectamente los mercados, pero si somos capaces de predecirlos un poco mejor que nuestros competidores, esto nos va a permitir ganar dinero para inversores, más dinero que el que ganan con otros procedimientos. ¿Y crees que es posible en el largo plazo incluso? En el largo plazo también. La cantidad de ruido que existe en los mercados es tremenda, ¿verdad? Los precios son muy imprevisibles a largo plazo, pero tenemos información que es fácil para que nos facilita
el hacer predicciones, pues puede ser información macroeconómica, microeconómica, información acerca de los flujos. Existe una cantidad tremenda de información que un humano no puede analizar. Es imposible que un humano sea capaz de estudiar todos estos bases de datos y obtener una solución consistente, coherente en muchos distintos regímenes del mercado. Es ahí donde los sistemas nos ofrecen una oportunidad de ser consistente y objetivo a lo largo de muchos regímenes de mercado, utilizando una cantidad de datos que un humano jamás sería capaz de analizar. Entrando un poquito más en detalles, a lo mejor es un poco técnico y a lo mejor el oyente se pierde un poco, pero sí que me gustaría hacerte esta pregunta. Desde tu propuesta de valor, tanto como investigador, como académico, como desde tu propia empresa, ¿cuál crees que es vuestra principal ventaja competitiva? Me refiero, al final, siempre que usas técnicas de inteligencia artificial, pues por un lado tienes datos, por otro lado tienes algoritmos. Estos algoritmos pueden estar integrados en entornos tipo, pues no lo sé, tipo TensorFlow, Scikit-learn, Weka, Torch, el que sea. Y luego, por otro lado, es también qué parámetros metes a estos algoritmos y, bueno, hay muchos detalles. Pero, ¿dónde está vuestra principal ventaja competitiva? ¿Tenéis mejores datos? ¿Tenéis algoritmos que estáis usando que no los está usando mucha gente? ¿Los habéis creado vosotros los propios algoritmos? ¿Dónde está ahí vuestra principal aportación? Es una combinación de todo. La verdad es que no existe una salsa secreta, no existe un elemento que sea fundamental. Por eso insisto en que las finanzas cuantitativas tienen más que ver con la física o la ingeniería que con las matemáticas. Uno trata de mejorar cada aspecto y es un proceso de aprendizaje continuo. Constantemente estás tratando de calibrar los sistemas un poco mejor, adaptarlos un poco mejor, generalizarlos un poco mejor. Y esto es un proceso continuo de mejora y aprendizaje. Yo no creo que exista un fondo que diga, mira, este es mi teorema y ahora voy a ganar dinero por cientos de años. Es que esto no tiene sentido porque los mercados están en constante evolución. Los mercados aprenden de sus errores. La gente que ha perdido dinero a tu estrategia no va a estar haciendo trading en el futuro. Lo cual significa que la oportunidad desaparece desde un punto de vista biológico. ¿Verdad? Es una cuestión de darwinismo. Como resultado de este proceso darwinista, las estrategias van a empeorar a lo largo del tiempo. Por eso yo no creo que exista esta visión de que uno puede simplemente desarrollar modelos matemáticos y esperar que funcionen, que esto tiene ningún reflejo en la realidad. Ligado un poco con esto que estás comentando, ¿es razonable o consideras tú que es razonable o que tiene altas probabilidades de éxito invertir siguiendo una inversión factorial? Los típicos factores de Fama Friend, ¿no? El momentum, value, tamaño, lo que sea, baja volatilidad. ¿Crees que tiene sentido o crees, como estás comentando, o me ha parecido entender, que piensas que es difícil que perduren y más probable que reviertan a la media? Toda estrategia va a revertir a la media, incluida los factores tradicionales a los que te has referido, value, momentum, quality, defensiveness, liquidity, carry, todos estos, ¿verdad? Pero existen muchas versiones de value que son más evolucionadas que el value tradicional original de Fama French. En Fama French, pues las estrategias de value que tienen en mente son las que utilizan, pues, por ejemplo, información acerca de price earnings ratio, ¿verdad? Sí, bueno, el book value más bien, pero sí. O book value o EV/EBITDA. Sí, va a haber varias versiones, pero estos son los métodos tradicionales. Existen otras versiones de value que utilizan datos alternativos, que van a utilizar información acerca de cuáles son
el retail, ¿verdad? El retail sales, cuáles son las ventas en las tiendas, ¿verdad? Y Sí, cuál es cuán ocupados han estado los parking lots. sí, diferentes Esto, métricas, ¿no? Por así decirlo. exacto. Y puedes utilizar Machine Learning para poner toda esta información en un sistema y desarrollar una estrategia de value. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, las estrategias típicas de factor investing sí que es verdad que van a decaer a lo largo del tiempo, pero esto no significa que value esté muerto. Lo que significa es que tenemos que continuar la evolución y la modernización de value. Mm. Hay ciertos autores que achacan que ciertos factores, por lo menos que llevan más, incluso Fama Friends tiene un paper bastante interesante sobre esto, que habla como ciertos factores que han perdurado más de 50 años, asumen que lo más probable es que sigan perdurando porque son intrínsecos del ser humano. Por ejemplo, si las compañías pequeñas en tiradas largas de tiempo han obtenido mayor rentabilidad, dice que es porque como estás asumiendo más riesgo de invertir en compañías pequeñas que tienen más volatilidad, en largo plazo tiene que tener un premium de rentabilidad. Pero también hay inversores que te van a decir que, bueno, que como todo el mercado sabe que la compañía pequeña debería tener más premium de rentabilidad, pues esa información está recogida en el precio, por lo tanto, o ergo, no va a tener ese plus de rentabilidad. Sí, yo estoy más de acuerdo con el segundo argumento. Al final, toda estrategia va a desaparecer en el sentido de que incluso las estrategias que están fundamentadas en sesgos cognitivos, como el que has dicho de small cap, large cap, incluso aquellas que tienen un fundamento psicológico, el hecho de que utilizamos computadoras Claro. para desarrollar esas estrategias significa que las computadoras no van a tener ese sesgo. Claro, y cada vez compites contra más computadoras, realmente. Exacto, exacto. Por eso yo creo que el segundo argumento es más razonable. Yo opino exactamente igual. Además, no sé si manejas datos de cuánto es el porcentaje de inversión discrecional versus inversión, ¿cómo vamos a llamarla? Automática, ¿no? O sistemática, incluyendo en sistemática la indexada también. No sé si tienes datos de cuánto porcentaje ahora, pero entiendo Yo que cada vez diría va que más. sí, pero todavía es menos del 5%. Es una cantidad muy pequeña. Lo que quiero decir es que inversiones cuantitativas tienen un gran futuro. Incluso se pueden doblar, se pueden multiplicar por 10 y todavía va a ser una minoría. Bueno, de hecho lo comentabas en una, no sé si en una charla TED, no recuerdo muy bien, o en el Congreso de Estados Unidos, que comentabas como que el futuro del trabajo, o sea, que en el trabajo, o sea, en el futuro, un trabajo claramente iba a ser científico de datos también aplicado a finanzas y que al final está todo por hacer. Está todo por hacer y lo que va a requerir es la formación y reeducación de las millones de personas que trabajan en las finanzas hoy por hoy. Esto no significa que cada trabajador tenga que convertirse en un científico de datos o en un programador. Ese no es el objetivo. Pero lo que sí que necesitamos es que estos trabajadores sean capaces de trabajar codo con codo con los científicos de datos, que sean capaces de trabajar codo con codo con los algoritmos y supervisar cuando los algoritmos cometen un error. Entonces, yo no creo que estamos hablando de que las personas van a ser reemplazadas totalmente por las computadoras. Lo que necesitamos es que las personas sean capaces de adaptarse y trabajar al lado de las computadoras. Y esta es la historia de la revolución industrial. En el siglo XIX, al principio del siglo XIX, cuando se produjo una gran mecanización al principio de las manufacturas de textiles, muchos trabajadores perdieron su trabajo, pero estos mismos trabajadores consiguieron trabajo trabajando al lado de las máquinas y esto lo que significa es que la humanidad ha prosperado, ¿verdad? La calidad de vida que tenemos hoy
es muchísimo mejor que la calidad de vida que tuvieron nuestros ancestros hace 2 siglos. Y el resultado, ¿y por qué? Pues porque las máquinas nos permiten mejorar nuestra productividad y nos permiten adaptarnos a tareas que realmente son las tareas que son dignas de un humano, ¿verdad? Porque la tarea de mover piedras y utilizar, ¿verdad?, de hacer agujeros con pala y pico, pues es un trabajo que en la Edad Media o incluso en el Imperio Romano, pues era algo que era un trabajo de esclavos y que era un trabajo muy tedioso. Y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos máquinas que son capaces de automatizar y hacer estas tareas por nosotros. Y lo mismo ocurrirá con las finanzas. Hay hoy por hoy muchos trabajos que son muy tediosos y que se pueden automatizar. Esto no significa que la automatización va a ser sencilla y que no va a ser traumática. Sí que lo será, pero lo importante es apoyar y ayudar a estos trabajadores para que se puedan reconvertir. Y es ahí donde los gobiernos tienen una responsabilidad tremenda en que estas personas que son desplazadas por la modernización tengan la capacidad de reconvertirse. Sí, de reubicarse. Y eso, reubicarse. Y es ahí donde los gobiernos hicieron un trabajo pésimo en el pasado. Pues cuando piensas en, por ejemplo, la reconversión industrial, cuando hubo una gran cantidad de mineros que perdieron el trabajo y los gobiernos pues no tomaron ninguna responsabilidad. Y esto es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar es que en la gran reconversión industrial que va a resultar de esta automatización, que los gobiernos tomen la responsabilidad para ayudar a que los trabajadores obtengan mejores trabajos que van a estar mejor pagados y trabajos que realmente aprecien las personas por sus capacidades por las intelectuales y emocionales y lo que hace a una persona un ser humano. Sí, luego relativo a eso te voy a preguntar además qué es el Ikigai, ¿no? Sobre qué es lo que mejor se te da hacer, qué te apasiona y que el mercado te puede recompensar por ello. Voy a pasar a unas preguntas que nos han dejado los oyentes. Voy a elegir alguna de ellas para comentarte. A ver cuál es tu opinión. Dice un oyente, ¿alguna recomendación de libros para introducirse en Machine Learning a nivel conceptual por un lado y a nivel técnico por otro, a ser posible? Dice Machine Learning, no dice aplicado a las finanzas, pero si quieres decir aplicado a finanzas también es válido. Sí, hay bastantes libros que son interesantes. Por un lado tienes el libro de Efron y Hasty. Hay uno que se llama Introducción a estadística de aprendizaje. Bueno, el título en inglés es Introduction to Statistical Learning. Luego hay otro que es Fundamentals of Statistical Learning. En mis libros puedes encontrar las referencias a estos libros. Mis libros son más avanzados, entonces es importante que el lector esté familiarizado con estos términos antes de que se pongan a leer mi libro, pero en la bibliografía de estos libros pueden encontrar las referencias en particular. Y aparte, pues en mi página web, quantresearch.org, ahí tengo pues algo así como 100 artículos que se pueden bajar gratuitamente en el que los lectores pueden familiarizarse con estos conceptos. ¿Cómo pueden encontrar los oyentes tus libros? Entiendo que entrando en Quantum Research te lleva a tu perfil de Amazon donde están todos tus libros, ¿verdad? Sí, es quantresearch.org o si van a Amazon o hacen una búsqueda en Google. Pero lo importante, ¿sabes? Mis libros no es el comienzo. Lo importante es que se familiaricen con esos términos en libros que son más genéricos de Machine Learning. Desde luego. Te voy a leer otra pregunta a los oyentes. Muchas los hemos tocado ya un poco de forma tangencial. Dice un oyente, ¿cuál crees que sería la mejor técnica que podría usar un inversor en factores fundamentales para hacer una mejor selección?
Dice, clúster para segmentar mejor, aprendizaje supervisado para identificar relaciones no lineales. Sí, pues Complicado, este es el... Bueno, es algo que llevaría bastante tiempo explicar, pero este oyente en particular puede encontrar la respuesta muy detallada en el libro que acabo de publicar, Machine Learning for Asset Managers, con Cambridge University Press. Ahí el libro es la respuesta, ¿verdad? Es la totalidad del libro es la respuesta a esta pregunta. Claro, es muy complicado sin responder por podcast en un ratito, sí. Te voy a decir... no podría hacer justicia al tema en una respuesta, aunque fuesen 10 minutos. Tal cual. Vale, otra pregunta que te dice el mismo oyente. Dice, si la mayoría de gestores o fondos no añaden valor, y en los casos que se han conseguido normalmente ha sido por exposición a factores tales como lo que estamos hablando, ¿no? Como value small o pequeñas, ¿crees que si aumenta la competencia por capturar los factores podría acabar afectando la competitividad de los gestores discrecionales? Interesante. Bueno, la competitividad de los inversores discrecionales ya es casi inexistente. Hoy por hoy, un inversor discrecional tiene acceso a tan poca información relacionada en relación a la información que tiene un inversor cuantitativo que realmente ya están a gran desventaja. Y cuando ves los rendimientos de los grandes inversores discrecionales, realmente pues han sido bastante penosos en los últimos 10, 15 años. Y esto no va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque las bases de datos van a ser cada vez más grandes, los ordenadores van a ser cada vez más rápidos y los modelos matemáticos son cada vez mejores. Entonces, la ventaja competitiva que tenían ya ha desaparecido. O sea, ¿crees que es altamente improbable que un inversor que basa su estilo de inversión en arte, vamos a llamarle arte, ¿no? Al final, porque crea que tenga ciertas cualidades, como aprovechar el timing, como leer mejor las ventajas competitivas de la compañía, o lo que sea, todo lo que sea cualitativo, ¿crees que lo tiene bastante complicado versus a una inversión sistemática, ¿no? Siempre va a haber un inversor discrecional que va a ganar dinero, ¿verdad? Pues porque esa es la famosa metáfora del mono que tira dardos, ¿verdad? Siempre va a haber un mono que acierte en la diana, aunque no sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, por suerte siempre va a haber un inversor discrecional que va a ganar dinero, incluso que va a ganar dinero muchos años, porque también existe una probabilidad de que un inversor tenga una racha de suerte. Pero ¿somos capaces de predecir con antelación qué mono va a acertar en la diana? ¿Somos capaces de predecir con antelación qué inversor, qué gestor va a ser exitoso en los próximos 10 años? No. Este es el problema. Hay una gran cantidad de inversores, la gran mayoría perderá dinero, alguno ganará dinero simplemente por suerte, y lo que tenemos que evitar es caer en la trampa de pensar que porque alguien ha tenido suerte, esta persona tiene una capacidad, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que gane la lotería, ¿verdad? Cuando compras los boletos, siempre va a haber alguien que gane la lotería. Incluso ha habido gente que ha ganado el gordo múltiples veces. ¿Significa que esta gente tiene una capacidad de elegir el número correcto? Por supuesto que no. Pero siempre va a haber gente que tenga suerte. Y lo que no tenemos que confundir es suerte con destreza. Mira, ligando con esto que estás diciendo, te lo voy a ligar con otra pregunta. Hay un inversor bastante conocido, que es Druckenmiller. Es un inversor de estos que se llaman macro, que lleva un track record bastante increíble. A ver, si lo comparamos con G. Simon no es tan increíble, pero bastante increíble si lo comparamos con el resto de inversores discrecionales. Tiene como una rentabilidad, creo que es como de un 25% anual compuesto neto, sin ningún año de pérdidas. O sea, no es que haya batido al resto, que sí, sino que encima ningún año ha tenido pérdidas. Yo sospecho, no tengo ningún dato y simplemente es una sospecha, de que esto es muy complicado de hacerlo sin tener información privilegiada o sin tener algún tipo de información
que no tiene el resto de componentes del mercado. Es una intuición, no lo puedo demostrar. No sé si tienes tienes una opinión al respecto. No digo que sea algo ilegal, sino digo que a lo mejor tienes una formación que no tenemos el resto. Bueno, es posible que haya gente con superpoderes, ¿verdad? Bueno, lo digo de forma un poco sarcástica, en el sentido de no superpoderes en términos de mágico, sino que tenga capacidades cognitivas superiores a los demás y demás. Esto es posible, no vamos a negar que sí que puede que existan algunos individuos que sean capaces de desarrollar una intuición para estudiar los mercados que es mejor que los demás. Pero ¿somos capaces de predecir qué individuos van a tener estas capacidades? Probablemente no. Muy complicado, desde luego. En el caso de Druckenmiller, pues sí que tiene un track record muy impresionante en los últimos 20 años, pero hay un par de preguntas que tenemos que hacernos. Primero, ¿conocemos la totalidad del track record o solamente los fondos en los que él gestiona, que han ganado más dinero? Porque Druckenmiller gestiona varios fondos. Bueno, a G. Simon le pasa parecido, ¿eh? G. Simon tiene el medallón este que tiene una rentabilidad increíble, pero los otros dos fondos que tiene no tienen ni por asombro la misma rentabilidad, ¿eh? No, claro. Bueno, de todos modos ganan dinero, pero no es como Medallion. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿conocemos el track record de todo o solamente de parte? La segunda pregunta es, teniendo en cuenta la gran cantidad de gestores que existen en el mundo, ¿es previsible? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien gane? Y realmente, pues, la probabilidad no es pequeña porque hay tantos gestores, la gran mayoría de ellos no generan beneficios y por supuesto sí que existe la probabilidad de que alguien gane dinero simplemente por suerte. Una vez hayamos controlado por estas dos cosas, la totalidad de la información y que hayamos controlado por suerte, ¿cuál es la probabilidad de que todavía existan individuos que sean capaces de generar dinero de forma consistente en el pasado y en el futuro? Porque otro problema de las inversiones discrecionales es que como el inversor está tomando decisiones que no están basadas en un sistema, las decisiones no tienen por qué ser consistentes a lo largo del tiempo, en el sentido de que el inversor discrecional toma decisiones discrecionales porque no está basado en un sistema. Y como no está basado en un sistema, el inversor discrecional ni siquiera conoce el motivo por el que ha tomado estas decisiones. Porque si conociese el motivo, estaría realmente corriendo un sistema. Bueno, también es verdad que hay muchos inversores discrecionales que en el fondo sí que son de alguna forma sistemáticos, ¿eh? Que por debajo tienen su sistema y que lo aplican, no sé si al 100% de los casos, pero en muchas ocasiones también. Sí, es posible. Es algo difícil de imaginar porque si fuesen realmente sistemáticos, lo que harían es montar muchos fondos y aplicar ese sistema en gran escala. Sí, también es verdad. Cuando vemos que... Pero eso realmente típicamente no es lo que ocurre. Pero bueno, no es imposible, pero tenemos que ser conscientes de que existen muchas razones por las cuales alguien puede ganar dinero durante 20 años de forma discrecional que realmente no tiene que ver con una capacidad cognitiva superior. ¿Crees que puede haber algún tipo de ventaja competitiva en tus fuentes de información? Me explico, o sea, podemos tener los mejores algoritmos, las mejores máquinas o los mejores cerebros, vamos a llamar incluso los mejores cerebros, personas con capacidades cognitivas superiores. Ventajas a la hora de leer información de datos, por ejemplo, yo llevo como unos meses aprendiendo un poquito, investigando sobre la dark web, que también se aplica a sistemas financieros. No sé si has profundizado un poco tú por ese lado, ¿no? ¿Y crees que sí puede obtener cierta ventaja competitiva? Por supuesto, los datos es donde está el valor.
Mm. Nosotros utilizamos Machine Learning porque tenemos que extraer señal de los datos. Si no hay señal en los datos, entonces garbage in, garbage out, ¿verdad? Es basura adentro, basura afuera. Si no hay información en los datos, entonces la información no va a ser generada por Machine Learning. Mm. Y puedes tener un montón de supercomputadoras, pero si los datos no tienen información, no son informativos, si no hay señal, el sistema no va a funcionar. Entonces, los datos es el principio y fundamento de la estrategia. Y es ahí donde tenemos que emplear e invertir mucho tiempo en tener acceso a los mejores datos, Mm. a las fuentes de datos, identificar qué fuentes de datos son las más informativas y que se pueden obtener de forma rápida en el tiempo, que se pueden analizar, que comprendemos cuál es la calidad de los datos, etc. Mm. Sí, al final lo Pero, que ¿sabes? comentas... No, Dale. pero no va a haber ninguna fuente de datos que va a ser el santo grial. Siempre va a haber una fuente de datos que sea un poco mejor. Y nunca va a haber una fuente de datos que te va a revelar las intenciones de los inversores. Pero sí que hay ciertas huellas, ciertas señales que se pueden capturar y que te permiten y mejorar la probabilidad de éxito un poco, ¿verdad? Y cuando mejoras tu probabilidad de éxito y en lugar de ser un 50%, ¿verdad? Como tirar una moneda, ¿verdad? Como jugar a la cara o cruz. En lugar del 50%, puede que sea un 51%, 52%. Cuando tienes un pequeño margen de capacidad competitiva, esto lo que te permite es que ahora puedes jugar el juego muchas veces, cuantas más veces mejor, Claro. y entonces sí que ya tienes una fuente de beneficio muy importante. Entonces, el objetivo no es tener una capacidad predictiva alta, es tener una capacidad predictiva que te permite gestionar una gran cantidad de activos y repetir el juego cuantas más veces mejor. Bueno, es que eso es clave lo que has dicho, es que al final con que tengas una décima, al final se trata de jugar muchas veces el juego. O sea, es que es así. Y cuanto más dinero tengas, pues es que al final me llama mucho la atención lo que has dicho, porque al final escalar basura en los datos, al final lo que es mucha basura. No es nada mejor. Sí. Al final es eso. Y escalar algo que te da ya, aunque sea una décima, es algo increíble, porque una décima jugada muchas veces es una ventaja gigantesca. Bueno, de hecho lo dicen en el libro de Jim Simon, ¿no? Dice, el objetivo es tener un 50,1 y ese 0,1 jugado muchas veces, pues es lo que te da al final un 80% al año. De acuerdo. Joder, pues ha estado genial el episodio. Quiero acabar con una última pregunta para un poco más emotivo, ¿no? Un poco más... ¿Cuál es la faceta que más te motiva a ti de entre todas las desempeñas, ¿no? Al final yo lo llamo el Ikigai, ¿no? Que es entre lo que amas, eres bueno, el mundo lo necesita y te pueden pagar por ello. Al final nos has dicho que haces paper, libros, software, das charlas, etcétera. ¿Qué es lo que más te motiva y lo que más crees que aportas valor a la comunidad? Bueno, lo que más me motiva es ayudar a la gente a obtener una mejor estabilidad inversora, de ser capaces de financiar sus sueños y tener acceso a una fuente de rendimiento que le permita retirarse en paz o poder ir a estudiar. Pues para mí lo que me motiva es aportar algo a la sociedad, en el sentido de que dar estabilidad financiera pues a empresas aseguradoras que necesitan generar un rendimiento para poder pagar el seguro cuando alguien se muere o cuando alguien necesita el dinero porque se le ha quemado la casa. Pues eso es una función importante en las finanzas pues desde el punto de vista personal también me inspira el ayudar a la gente, estudiantes, gente que va a la universidad, que trata de aprender. Por eso a lo largo de mi carrera pues he
he dedicado mucho tiempo a la investigación y a la enseñanza, aunque pues desde un punto de vista egoísta quizá no ha sido lo más inteligente, ¿verdad? Quizá habría ganado más dinero si simplemente hubiera gestionado mis activos y no hubiera tratado de enseñar a otros, pero desde un punto de vista humano y personal, eso es algo que me enriquece y es algo que voy a seguir haciendo. Pues muy bien, Marco, muchísimas gracias. Creo que con esta contribución en cierta parte lo has conseguido y vas a ayudar a mucha gente y motivar a que otra gente que sea más joven tome el testigo y avance un poco más en el camino que tú y otros como tú habéis iniciado. O sea que creo que por ese lado tendremos que agradecerte, sobre todo que hayas dedicado tanto tiempo. Perdona por haberte robado más de una hora de tu tiempo, así que muchísimas gracias, Marcos. Un placer. Nos vemos en otro episodio, Marcos. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo.